porque en el nombre de Cristo Jesús, si tenemos rodillas, es porque siempre tú las has fortalecido. Y si nosotros, Señor, fortalecidos en ese Dios grande y fuerte que nos ha bendecido, pues Padre, ¿por qué no bendecir lo que tú bendices a tus hijos, a esta tierra, y postrarnos, Dios bendito, para que nuevamente sea tu mano la que nos levanta? Y si hoy, Señor, hemos levantado nuestras manos, es porque, Padre de los cielos, tu diestra nos ha sostenido, porque no hemos doblegado nuestras cabezas, porque no hemos caído, Señor, ni ante enfermedades, ni ante muertes, ni ante dolor, sino se hemos seguido dejando que esas aguas de tu espíritu llenen, Señor, llenen, topen nuestros pies y caminen, Dios de los cielos, esas sendas de tus orillas, esas sendas, Señor, de tu espíritu, en donde, Señor, cuando nos llenas, cuando nos colmas, Padre de los cielos, es porque en el nombre de Cristo Jesús, así como las aguas cubren la mar, nos ha sostenido, Padre, para seguir caminando y extendiendo, Señor, tu gracia y tu misericordia. Porque, Señor, esa mano no solamente es poderosa, es fuerte, sino esa mano es perfecta, que ha obrado, Padre, desde antes de la fundación del mundo, para, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahí encerrar la enfermedad, la peste, la maldad, ahí, Señor, debilitar, pero la ha abierto, Padre, para construir nuestra vida, nuestro corazón, para entretejernos, Dios de los cielos, para, Señor, formarnos y para, en el nombre de Cristo Jesús, seguir haciendo lo que tú haces mejor, morada en los cielos y morada en nuestro corazón, Dios de los cielos, porque lo que tú construyes lleva fuego y lleva espíritu. Por eso, Padre, levantamos nuestra voz, por eso, Señor, levantamos lo santo, por eso, Señor, edificamos, Padre, por eso la obra de nuestras manos es fruto, Dios de los cielos, de lo que sale de nuestro corazón, porque cada vez que algo sale de nuestro corazón, es algo que tú has determinado y eso algo bueno, Padre, es lo que tú has atesorado para que en el nombre de Cristo Jesús eso siga, Dios de los cielos, santificando tu nombre. Padre nuestro, tú estás en los cielos, pero santificado hoy es tu nombre por tus hijos y por tus hijas que levantamos tu diestra, que levanta nuestra obra. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, bendiciones, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas. Este, este día es, estamos en los dos siguientes días de uno de los ayunos más importantes, si no es el más importante, de el ayuno del mes quinto. Y el ayuno del mes quinto tiene algunas características que son importantes, ¿no? Es, es un tiempo de cambio. La Biblia, la palabra de Dios en los cielos, en la tierra,
hay que tener en cuenta que este cambio es un cambio de tiempos, es un cambio o una renovación, digámoslo así, es un tiempo de renovación. O al mismo tiempo, pues se convierte en un círculo vicioso. Eso, eso es lo que nos dice el libro de Zacarías, ¿no? Que los ayunos del cuarto, los ayunos del quinto, los ayunos del séptimo mes y los ayunos del décimo, Zacarías 8, en el capítulo 8, esos serán convertidos en gozo para los hijos de Dios. Entonces acabamos de pasar el ayuno del quinto mes y o bien eso lo convirtió, se convierte en gozo, se convierte, es un moed. Un moed es un tiempo de reunión, un tiempo de unidad entre lo que hace Dios y lo que hace y lo que se hace aquí en la tierra. Entonces, eso no lo dice la Biblia, dice es un tiempo señalado, es un tiempo señalado. Zacarías capítulo 8. 8:19. El ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa en gozo, alegría y fiestas alegres. Entonces, ahí no es un tiempo de fiesta, sino es un moed y es un tiempo de alegría. Entonces, la fiesta y el moed es diferente. Parecerían lo mismo, pero en los cielos no siempre están de farra, pero pero en los cielos sí están en cambio en el tiempo señalado, en el lugar señalado. Entonces, si en los cielos, si Dios ha determinado un tiempo, un cambio, es porque existe un problema grande, ¿no? Y si nosotros vemos cuál es el problema grande lo vemos manifestado justamente en el quinto mes, porque como lo hemos manifestado, el quinto mes es el día en que no solo se sitió eh, la casa de Dios, la ciudad de Dios, no solo, no solo hubo una guerra, no hubo una destrucción, hubo muerte, sino fue la más afectada, ¿qué se podría decir? La más sangrienta, la más arrasadora, exactamente. Y si nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pues todos los diríamos, por el pecado. Ahora, si sucede eso por el pecado, ¿por qué eso arrasa? ¿O por qué Dios incluso permite que haya ese arrasar tan grande de cosas? Eh, y a veces pensamos, no tiene que arrasarse. Todas las cosas que a nosotros no nos gusta, pero la obra de Dios tiene determinadas ciertas circunstancias. Y al mismo tiempo, pues, ustedes ven que es un tiempo de conversión de eso. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ver todos los problemas que están detrás de esta situación. Y para eso lo que nos hemos topado como punto central, que todo esto pertenece a un asunto de sanidad del Señor. Entonces, es un aspecto que tiene que ver con la sanidad del Señor. Entonces, el pecado no es para arrasar, o la obra de Dios no es para arrasar, sino la obra de Dios es para sanar. Ahí confrontamos. Entonces, ¿por qué se arrasó tanto de de lo que sucedió en este quinto mes? Porque se arrasó, casi no quedó piedra por piedra, se destruyó mujeres, hombres, niños, todo, se arrasó. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está la sanidad? Así que, ¿en dónde está el amor de Dios? ¿Y en dónde está la alegría? Y para Dios, ahora, si nosotros nos fuéramos al lado de Dios, si nosotros entenderíamos la profundidad, ¿qué veríamos ahí? No solo veríamos
el juicio de Dios, sino tenemos que ver la sanidad de Dios y tenemos que ver el amor de Dios. Entonces, ¿cómo vemos el amor de Dios? Eh, por eso, todo esto nos lleva a, al Salmo 95, que es lo que acabamos de leer, en donde, en donde tiene origen, ¿cómo se puede? En donde encontramos el origen de muchos de estos problemas. Entonces, uno de los orígenes que no hemos topado, que me parece muy importante, que a mí me parece uno de los más fuertes, es el que vamos a topar hoy, que tiene que ver justamente con el Salmo 95. Salmo 95, lo que acabamos de leer. Salmo 95. Yo creo que en este podemos entrar porque este lo hemos tomado para este quinto mes. Salmo 95. Y empezamos por el principio, es decir, vamos a empezar por el último versículo, que no es último, sino debería ser el principio. Dice, Salmo 95, 11. Ahí nos quedamos y ahí es por donde empezamos. Dice, por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿De qué habla este salmo? Pues de los 5 versículos más importantes que nosotros tenemos seguidos. Entonces vamos a desglosarlo un poquito esto. Los 5, este es un versículo, el versículo 11, es un versículo, ¿cómo le ve usted? Un versículo que desentona o un versículo que está dentro de estos 95. Parecería ser que desentona. Oh, sí, porque, porque habla de cosas buenas todos los versículos, habla de cosas chéveres, digámoslo así. Empieza, mire, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? Y el último dice, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Entonces, esta es la historia de Dios y esta es la historia de la humanidad. Y este salmo es importantísimo porque este salmo, el libro de Hebreos, que ya lo vamos a leer, este salmo rompe el ciclo. Pero ¿por qué rompe el ciclo? ¿Qué es lo que hace este salmo? Pues tenemos que mirarlo en los 5 principales versículos que habíamos leído, que están seguidos. Y ahí vemos también el problema. Dice, el 4, desde el, desde el, desde el 1, pero el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9 son los importantes. Venid, cantemos con gozo, al Señor aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, con salmos, porque Dios grande es Jehová y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyos también son las cumbres de los montes. 4. Suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. 6. Venid, adoremos y postremos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros del pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oímos su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. ¿Qué le parece? Aquí podemos ver nosotros la sanidad y la enfermedad.
¿En dónde está la enfermedad? Dice, ¿en dónde está la enfermedad? Leamos en el verso 95. ¿En dónde está la enfermedad? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. ¿En dónde está la enfermedad? Si es un tiempo de sanidad, si es un tiempo de cambio, tenemos que nosotros ver la sanidad y la enfermedad. ¿En dónde está la enfermedad? Está en el corazón. ¿En dónde está? Está en la dureza. Eh, Entonces, mire, ya con esto nosotros nos damos cuenta que vemos por un lado que sí hay una enfermedad, hay un problema, pero ¿en dónde está la sanidad de Dios? Y vemos la sanidad de Dios aquí, en todo lo que Dios hace, en toda. Entonces tenemos 5 versículos que hablan de las manos, que hablan, ¿qué más? Que hablan de la obra, que hablan de lo que Dios formó, que hablan de lo que Dios hace. Entonces, todo lo que hace Dios, todo lo que produce Dios, todo lo que obra Dios, lo hace a través de qué? Lo hace a través de sus manos. Así que este tiempo, si nosotros nos vamos a ver cómo están las aguas, nosotros podemos ver la relación de las aguas con la relación del corazón. ¿Qué tan cerca están las aguas y qué tan cerca están del corazón? Bueno, eh, están ahí mismo. Ahora, aquí podemos diferenciar porque me ha llamado la atención. ¿Cómo se manifiestan las aguas en un hombre? ¿Cómo se manifiestan las aguas en una mujer? ¿Cómo? ¿Cómo Dios hizo a un hombre? ¿Cómo Dios hizo a una mujer? ¿Cómo los hizo? Los hizo diferentes, ¿no es cierto? Entonces, una de las características que nosotros estamos viendo en la casa del lavar es las aguas que hay que purificar. Y las aguas están saliendo, porque esas aguas son las mismas que están saliendo, ¿son qué? Son aguas, son aguas de amargura. Son aguas de amargura. Así pongámosle. Entonces, es importante diferenciar las aguas de los hombres y de las aguas de las mujeres. Las aguas de los hombres, ¿cómo son? Aguas de amargura. Las aguas perdón, las aguas de las mujeres son aguas de amargura. Las aguas de los hombres son aguas, aguas de amargura. No, son aguas diferentes. Las aguas de los hombres son, en cambio, aguas de ira, aguas de ajenjo, aguas, ¿cómo se podría? ¿Cómo? Ah, perdón. Ambas confluyen y ambas se unen. ¿En dónde? Si confluyen las de los hombres y se confluyen las de mujeres, en qué desembocan? Desembocan en las aguas que estamos viendo aquí. Esas aguas se llaman las aguas de Meribá. En cambio, las aguas de Dios, ¿cómo son las aguas de Dios? Las aguas de Dios, las aguas de Dios, ¿de dónde salen? Del trono. Así que para producir sanidad, ¿qué es lo que hace Dios? ¿A dónde está llevándonos Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? A la fuente de las aguas. La fuente de las aguas. ¿Cuál es la fuente de las aguas? La fuente de las aguas, como lo dice aquí, es la fuente de lo que ha hecho. Pero para hacer todo lo que ha hecho, ¿de dónde le ha hecho? Lo ha hecho de su fuente. ¿Y su fuente? ¿Cómo es su fuente? ¿Dónde está su fuente? ¿Ah?
Exactamente. En el corazón. Es decir, que para tener sanidad, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que llegar usted para obtener sanidad? Tiene que llegar al corazón, a su corazón. Para obtener sanidad, tiene que mostrarle a la mujer que el corazón, cómo es la mujer. Y del corazón de la mujer tiene que mostrarle cómo está su corazón. Y del corazón, ¿a dónde afecta el corazón? El corazón afecta a las aguas. Es decir, si afecta a las aguas, ¿cuáles, cuáles son los órganos de las aguas? No me voy a, quiero meterme más a la sanidad para de a poco. Si tiene alguna pregunta, usted se vaya dando cuenta. En cambio, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Para darle sanidad a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué le gustaría que haga Dios? Que le cambie su corazón. ¿Qué más? Que le saque esa enfermedad. ¿Qué más? Que le dé sanidad. ¿Qué le gustaría que le haga Dios? ¿O le gustaría que le lleve a su corazón? Es decir, esta época, para llevarle a su corazón, tiene que llevarle a su propio corazón. Y de su propio corazón tiene que llevarle a las fuentes de esas aguas. ¿Cuál es la fuente de esas aguas en una mujer? En una mujer, eso se traduce en el sistema. ¿De dónde fluyen las aguas? Eso se llama, eso se llama sistema endocrino. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, sistema endocrino. ¿En dónde tiene el sistema endocrino las mujeres? Los principales sistemas, los principales, ¿cómo se llama? Las principales glándulas endócrinas, ¿dónde tienen las mujeres? ¿En dónde? Nadie, no necesita saber de, no necesita saber de medicina, ¿no es cierto? ¿En dónde? La primera, la que gobierna todo, se llama la tiroides. Y las mujeres tienen problema de tiroides. Ya. Segundo, ¿cuál es, ¿cuál es otra glándula importantísima de las mujeres? La, la lengua. ¿Y de dónde viene la lengua? Viene de la tiroides. ¿Y dónde está la tiroides y la lengua? ¿En dónde está? ¿Sabe dónde está la tiroides la tiroides y la lengua? En el cuello, en el cuello, en el cuello. Ya. Sigamos bajando. La siguiente glándula importante de una mujer, ¿en dónde está? Sí, exactamente. Imagine, ahora sí, entiende. El problema, usted ve el reflejo del problema del corazón. Pero el problema, ¿cómo se llama? El problema se llama aguas de Meribá. Pero las aguas de Meribá le muestran, ¿qué le muestran? El problema del endurecimiento del corazón. Y y cuando el corazón de una mujer se endurece, afecta a todo su sistema endocrino. Y en vez de producir aguas o producir esas glándulas, producir lo que tienen que producir, ¿qué producen? No, producen amargura, amargura. Entonces, en un hombre, ¿qué producen? En un hombre producen ira, o como decíamos, espere. Entonces, ira. Lo demás es camuflado. Ahí hay un problema endocrino que se llama ira, ¿sí o no? Entonces, tienen, tienen los polos opuestos. Un corazón lo más enternecido posible. Pucha, se deslíen. Pero unas iras que no controla nadie. ¿Sabe de qué murió mi papá? De aguas. ¿A dónde le afectó? Al sistema linfático. A los hombres les afecta. ¿A dónde les afecta? Ay, ya me acordé, ya me acordé.
Ah, a los hombres les afecta, a las mujeres a la amargura, a los hombres les afecta a la hiel. Entonces, ahí sí, a la hiel, ¿en dónde se localiza la hiel de los hombres? En la ira. ¿En dónde se decrece? En el estómago, exacto. Mi papá, ¿en dónde? En su sistema de defensas. Bueno, ¿qué problema de salud tiene usted? ¿Qué problema de salud tiene? No le pregunte, si le pregunta a un hombre, mejor pregúntele a su mujer. ¿El problema de los hombres es la hiel, sí o no? Carmita, ¿qué tal la hiel qué tal la hiel eh, qué tal la hiel? ¿A dónde le afecta la hiel? No, no, yo no sé. Vea, le digo, afecta nuevamente, afecta órganos principales, afecta el estómago, afecta sus partes íntimas también, pues. Claro, exacto, afecta a su sistema endocrino, porque el sistema endocrino son glándulas que producen secreciones hormonales, y las secreciones hormonales, ¿sí? Son aguas que le determinan cómo está su corazón. Y las secreciones hormonales, ¿qué le dicen? Si produce amargura, te va a afectar a alguna glándula, alguna secreción hormonal que vienes arrastrando por generaciones o que vienes levantando. ¿Sí o no? ¿Ya? Gracias. Entonces, eh, su, su esposo, su esposo, su esposo es un exacto. Su esposo es un santo, nunca se enferma. Eso es lo que, amén. Yo le estoy diciendo, ¿a dónde le afecta? A un hombre, nuevamente, la vid, la vid de nosotros no es como la vid de ellos. La vid de las mujeres produce amargura, y la amargura produce hiel, ¿ya? Eso no lo digo yo, sino estoy tratando de traducir porque estamos en un tiempo de sanidad. Pero para eso tenemos que ver los efectos de esa sanidad y cómo yo sanarme. Entonces, si yo sería el enfermo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? El momento que viene una enfermedad, ¿qué hago? Tengo que pararle ¿qué? Tengo que pararle a la amargura y tengo que pararle a la hiel. Porque si no, mi corazón, ¿qué va a decir? ¿Ya? Porque si no le paro a la hiel y a la amargura, ¿qué hace la hiel y la amargura? ¿Qué hacen? Exacto, la hiel y la amargura afectan a todos, se endurecen y ¿qué hacen? Lo que quieren, exactamente, lo que quieren es sanidad. Pero Dios, lo que quiere, ¿qué es? Lo que Dios quiere es que transforme su corazón. Y para transformar su corazón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que meterse en su corazón. Y tiene que, y Dios le va a meter en su corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarle ¿a dónde? A su corazón. Porque su corazón es fuente ¿de qué? Porque su corazón es fuente de vida eterna. Ya le cachó. Entonces, si usted quiere la sanidad, chévere, le sane. Pero yo lo que quiero es conocer lo que yo quiero saber, lo que yo soy, lo que quiero para mis hijos, es que mis hijos entren a mi corazón y yo entre el corazón de mis hijos como mi padre me lleva a su corazón. Y no eluda ese camino. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que conocer la enfermedad. Y por eso estoy, bendito sea Dios, usted nunca se enferma. Ya, chévere. Pero yo lo que le voy a decir es que la hiel está en todo hombre. Y que la amargura está en todas las mujeres. ¿Sí o no? Y entonces, el momento que le digo la amargura, ¿usted de qué tiene que preocuparse? Tiene que preocuparse de sus glándulas, pues. Porque tarde o temprano le va a pasar factura la hipófisis, porque tarde o temprano le va a pasar factura el útero, ¿sí o no? Porque tarde o temprano le van a pasar la factura las glándulas mamarias, ¿sí o no?
y usted va a correr al médico y usted va a querer sanidad, pero va a producir más, su corazón va a producir más amargura, y mientras más amargura, no va a entrar ni a su corazón, ni va a entrar al corazón pero usted está tan sanito, amén, pero tenemos un problemita aquí, que tenemos hijos. Entonces, ¿y los hijos? ¿Para qué son los hijos? Los hijos, exacto, nuestros hijos son para que lleven centro, nuestros hijos son. Pero resulta ser que nuestros hijos están enfermos. ¿De qué cree que están enfermos nuestros hijos? Ahí estamos mejor, Carmita. Ahí vemos. Si nosotros damos hiel, eso afecta a nuestra casa y nuestros hijos reciben hiel. Eso afecta a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacernos un chequeo de sangre y tenemos que ir a todos los hospitales? No. Eso es lo que, entonces, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en Masá. Eso es lo que eso dice. Eso pasó en Meribá. ¿Y Dios qué quería hacerles? Dios quería hacerles, mire, eso es lo que dice. Usted ora todos los días. Pero volvemos para que usted vea. Vamos bien con el tiempo. Si usted puede identificar el problema en su esposo, en sus glándulas, si usted puede identificar el problema en usted, ya puede acercarse mejor, porque la hiel y la amargura son inconvenientes para acercarse a su corazón. Lo que usted quiere es sanidad, pero no quiere. Y se vuelve más endurecido, pero no quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios, lo que ha pasado en la casa del Dabar. Si usted no quiere, no importa. Su cuerpo va a hablar. ¿Y su cuerpo qué va a hacer? Su cuerpo va a secretar. ¿Y qué va a secretar? ¿Qué va a secretar? Va a secretar sanidad. Ya. Entonces, la hipófisis dañada, ¿qué va a secretar? El cuello dañado, ¿qué va a secretar? ¿Qué secreta? Secreta muerte, pues. ¿En dónde está el sepulcro? A ver, pregunta, ¿dónde está el sepulcro más fuerte de sus papás? ¿En el cementerio del Batán o en su garganta? Lo que secreta. ¿Y su garganta qué cree que? ¿Qué cree que su garganta qué cree que va a secretar? Por más que a su garganta le vaya y le cuelgue ahí, ¿qué va a secretar su garganta? Me explico. ¿Qué van a secretar sus órganos sexuales? Me explico. ¿Qué van a secretar? Por más que usted les cuelgue, les tape la boca, les ponga, ¿qué cree que van a secretar? Exacto, aunque sea ahí colgados, aunque sea calladitos, aunque sea amarrados, como dice, aunque sea usted saliendo, respire 3 veces, respire 10 veces, se aguanta, regresa. ¿Y qué secreta por sus poros? Un hombre, ¿qué secreta? Hiel, exacto, hiel. Una mujer se tasca la lengua, les dice te amo, se aguanta, se mete al cuarto, lo que sea, va ahora, lo que sea, sale. No suda una mujer. Si no, ¿qué hace una mujer? A ver, espera. El hombre suda, ¿dónde suda más? Míreme. ¿Dónde suda más del octavo? Perdón, ya no me voy a meter porque la Pau ya me dijo, ¿por qué tienes que meterte con alguien así? No, y perdón que me mete si solamente digo porque el espíritu nos dé alguna respuesta. El hombre secreta en la cabeza, ¿no es cierto? La mujer ¿en dónde? ¿En dónde suda la mujer? Ya, exacto, exacto. ¿Y ahora qué? Sí, encontramos, entonces este tiempo es así de importante, porque este tiempo lo encontramos, lo encontramos en el Salmo, lo encontramos en las aguas de Meribá, lo encontramos
en los 40 siguientes días en los 40 días de Moisés. ¿Por qué Dios 40 días? Entonces, ahora entiende, ¿por qué Dios 40 días les llevó a los cielos? ¿Por qué? Para que vea que y, y para que vea que está secretando Dios. ¿Qué secreta Dios? Pues, entonces, por eso es importante. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que el día más trágico está escrito en la Biblia. Es el día 10. Es el día 10. Ahora, el día 10, Dios lo estuvo manejando, ¿no es cierto? Dios ya sabía. Dice, en lugar de ser un día de lamento, va a ser un día de gozo. Así que voy, ¿desde dónde? Desde mis iras. ¿Desde dónde? Desde mi amargura. ¿Desde dónde? Desde mi hiel. ¿Desde dónde? Desde todo lo que yo he hecho. Exacto, desde todo lo que yo he hecho. Porque todo lo que yo lo he hecho ¿cómo? Lo he hecho con vida, lo he hecho con aguas, lo he hecho con el corazón. Así que, por eso, para que ustedes se acuerden de eso, les voy a dejar, ¿qué día? ¿El día 1? El día 10. ¿Qué es el día 10? Es el mejor día, ¿por qué? ¿Cuál, cuál es, ¿Cuál es el tesoro más grande de Dios? El tesoro más grande de Dios es su corazón. ¿Cuál es el tesoro más grande de Dios? Nosotros. ¿Cuál es el tesoro más grande del corazón de Dios? ¿Cuál es el tesoro más grande de una mamá? ¿Cuál es el tesoro más grande de un papá? Los hijos. ¿Y eso de dónde salió? Esto me parece chévere, mire. ¿Quiere leer de dónde salió? Salió de lo que, de lo que, de lo que a Dios se le ocurrió, de lo que Dios se inventó, de lo que Dios quiso hacer con su mano, de lo que Dios le dio, le dio su placer, le dio su... ¿De dónde salió eso? Salió del pecado de Adán y Eva. Salió de su espíritu. ¿De dónde salió? Todo, mire, todo sale de lo que usted ha determinado, de lo que usted ha fijado en su corazón. ¿Por qué es tan importante esto? Todo lo que... Ahora, pregunta. Amén. ¿Quién llegó? Elías. Hola María Paz, bienvenida. Esto, entonces vamos con el segundo elemento. El primer elemento es saber, ya de su corazón conoce todo. Ahora lo que necesita saber es que conocer sus glándulas de secreción. ¿Ya? Eso es lo que no, eso es lo que no conoce. Pero todo eso tiene que salir, tiene que saber de lo que sucedió en este día. Mire, vámonos al libro de Hebreos. Este es importante. Libro de Hebreos. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está el nivel de enfermedad? El nivel de enfermedad está de acuerdo a cómo está su nivel de su sistema endocrino.
Entonces, ¿cómo está su sistema endocrino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nivel, ¿cómo, cómo está el sistema endocrino de un varón? Ah, este. Entonces, todo esto pasa por este tamiz. Hebreos 4:7 dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, es ahí, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Le cachó? Nuevamente, repito. Otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Si oís, perdón, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, cambió todo el sistema endocrino. ¿Quién fue capaz de cambiar todo el sistema endocrino? Dios. ¿Y escogió a quién? A David. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, ahora, vamos, todo esto tiene que ver con el corazón. ¿Qué pasó con el corazón? ¿Qué pasó con el sistema endocrino? Espera, le voy a explicar cómo lo hacemos. Vamos, vamos al libro de lo que dice David, pues, ¿no es cierto? Vamos a Salmo 95. Verá que esto es importante. Si usted así cambie de corazón, usted se va a dar cuenta de que cuando cambie de corazón, cuando, cuando pase lo mismo que pasó con Dios. ¿Qué pasó con Dios? Dios no cambió de corazón. ¿Qué cambió? Cambió el día. Entonces, al cambiar el día, ¿qué cambió? Cambió el tiempo. Ya. Pregunta, otra vez. Está diciendo que cambió todo, que David cambió todo. Y está diciendo que cambió qué. ¿Cambió algo? Otra vez. Dios, verá, veamos, veamos la película así. Enfermedad, todo lo que, todo contienda, enfermedad y contienda. Viene y en ese día muestra el corazón de Dios y el corazón de los hombres. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es un corazón que cambió. Imposible. No cambia, entonces, ¿qué es lo que cambió? Ya, ya, cambió el corazón de los hombres. Ahora, ¿cómo estaba el corazón de los hombres? Mire, no, esto es lo importante, porque Dios lo que hace es fijar. ¿Qué es fijar? Entonces, ah, ah, ya, ahí vamos a ver la diferencia. Lo que hace es determinar, ¿ya? ¿Qué es lo que determina? Vamos al 95, el Salmo 95. ¿Qué es lo que determina David? Salmo 95, 11. ¿Qué es lo que determina David? ¿O qué es lo que determina Dios? Escuche lo que determina. Vamos con lo que determina David, ¿no es cierto? Dice, por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Qué determinó Dios?
Viene David, viene David y dice, viene David y dice, hoy, ¿le cacha? Ah, ah, ¿no le cachó? Pues, es que no es fácil. Por eso lo que dice, hay dos acontecimientos. Hay un acontecimiento de ira, ¿ya? Y hay y el acontecimiento de ira, uf, ¿a dónde afecta? Ya, para el acontecimiento de ira afecta al sistema endocrino. Punto. Y el momento que le afectó al sistema endocrino, ah, usted puede hacer todo lo que sea, pero si es mujer, por más que le diga hijito bonito, ¿qué le está diciendo? Por más que le dé, ¿qué le está diciendo? Yo soy una amargada y toma tu amargura. Bueno, entonces, decíamos, acontecimiento de él. Pero viene David, ¿y en qué le cambia? Le quita el acontecimiento de ira. ¿Y qué le pone? Le pone una determinación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la determinación? ¿En dónde está la determinación? La determinación está en el corazón. ¿Sí? Perdón. Exactamente. El problema está en la disposición. Entonces, lo que hace Dios, ¿qué hace? ¿Cambió la determinación o cambió la disposición del corazón? Repito, todo, ahora nos vamos a dar cuenta. Todo lo que usted ha determinado, ¿qué es lo que, ahora, lo más importante, ¿qué es lo que determinó Dios en el corazón? ¿Qué determinó? ¿Qué determinó? Que sean fuente. ¿Por qué? Sanidad. ¿Por qué? ¿Qué más determinó Dios en el corazón? Salvación. ¿Por qué? Ya, exactamente, ya. Toda la determinación de Dios es, aquí está, eso dice. Cambio todo porque mi más importante tesoro es mi corazón, porque mi más importante tesoro son mis hijos, porque mi importante tesoro es lo que yo produzco. Ahora, ahora, pongámosle, pongámosle al día, pongámosle a estos acontecimientos. ¿Qué pasaba si no había David? ¿Qué pasa? Seguía cambiándose la determinación. Si sus tesoros son sus hijos, ¿cuáles son los otros tesoros? ¿Cuáles son los tesoros de una mujer? ¿Cuáles son los tesoros de un hombre? ¿Qué es tesoro para una mujer? ¿Qué es tesoro para un hombre? Esa, exacto, es eso para todo mundo. Mi mejor tesoro es eso. Y al mismo tesoro, ¿qué es lo? Y al mismo, ¿cómo se llama? Y al mismo tesoro, ¿qué le hace? ¿Qué le devuelve? Eso le dice Dios, ¿qué le devuelve? Por tanto, juré en mi ira. Juré en mi ira, ciertamente no entrarán, no entrarán en mi consolación, no entrarán en mí, no entrarán en mi sistema endocrino. Es decir,
escuche. Si usted no cree, si usted no mira su sistema endocrino, ¿qué va a hacer su sistema endocrino? Le va a mostrar, si usted, le va a mostrar, si usted mismo es tesoro para usted mismo. El sistema endocrino, ¿qué le dice? O vuelves a ser tesoro, o vuelves a ser ¿qué? Vuelves a ser un agente de ira y un agente de amargura, un agente de hiel. ¿Le cachó? Entonces, y no vas a entrar, ¿en dónde no vas a entrar? No vas a entrar. No vas a entrar a mi corazón. Entonces, cuando se da cuenta, este tiempo, o cuando su sistema endocrino esté funcionando más mal, ¿qué le está diciendo su corazón? Necesito volver a mi corazón. Cuando sus hijos, ahora, a lo que más ama, sus mejores tesoros, ¿qué le han dado sus mejores tesoros? Vamos, vamos. ¿Qué le, qué le, qué le, qué le ha dado su esposo? ¿Le ha dado ira? Ya. Ahora, ¿qué le ha dado su novio? Su corazón. ¿Qué le han dado sus hijos? ¿Qué le han dado sus hijos? ¿Qué le han dado sus hijos? Entonces, ¿qué le dio Satanás a Dios? ¿Qué le dio? Exa Exactamente, porque ahí usted determina en dónde está su corazón. ¿En dónde? Entonces, ¿en dónde está su corazón? En sus tesoros. Pero sus tesoros nunca le van a activar su sistema endocrino. Si es el estómago, si es las glándulas endócrinas, ¿qué hace usted? No, no es lo. Ya, ya. Entonces, el proceso de sanidad, ¿sí ve? Empieza conociendo el corazón de Dios para que se acerque el corazón. Y puede estar usted más sana, pero el punto no está la sanidad en usted, sino la, la sanidad está en sus tesoros. Porque la sanidad está en sus tesoros, porque lo que yo me propongo, pregunta, lo que usted se propone en el corazón, ¿lo cumple? Ahí, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Entonces, exacto, eso es lo que digo. Todos, todos los sistemas operativos de sanidad espirituales o no espirituales, le van a llevar a la propuesta en su corazón. Cuando está enfermo, ¿qué le propone Dios, usted a Dios? ¿Qué le propone? Fácil, fácil, fácil. Si tú me sanas, Dios, yo te devuelvo mis tesoros. Sí, sí o no, sí o no. Entonces, ¿cuál es el medidor de lo propuesto en el corazón?
Lo que produce el corazón, pues. ¿Qué? ¿Qué produce lo que usted se propone? O lo que usted cree proponerse. ¿Qué produce? Oh. ¿O qué quiere proponer? Tesoros. ¿Ya? Entonces ya Dios quiere darle tesoros. ¿Me explico? Pero cuando llega la hora de dar lo que se ha propuesto en el corazón, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se da? Porque esa proposición nunca va a ser determinación. Ahora, póngale un hijo. ¿Qué del hijo? ¿Qué del hijo? Tesoros. ¿Qué produce el hijo? Tesoros. ¿Qué producen los de los tesoros? Dineros de santuario, por ponerlo así. ¿Y el dinero de santuario qué hace? Mueve el santuario. Mueve, exacto, mueve todo, porque no es dinero de santuario, porque son tesoros. Entonces, el momento que usted está haciendo eso, ¿qué está haciendo? Entonces, ahora, por eso le pregunto, ¿Dios fijó en su corazón, Dios se propuso o ya Dios tenía eso determinado? Entonces, durante toda la existencia de la humanidad, el día 10 del quinto mes, ¿qué se propuso Dios? Durante toda la existencia de la humanidad, antes de saber que Adán y Eva iban a pecar, antes de saber que usted iba a pecar, ¿qué se propuso en su corazón? Que vea, ponerle un corazón de proposición, antes que vea eso, ponerle a Satanás un corazón de proposición, porque Satanás nunca va a ser hijo. Y entonces, Satanás, ¿para qué va a trabajar? Para los tesoros falsos, pues. Exacto, para que no seas hijo y que sea esclavo. Pero eso tenía que Dios en los cielos hacerlo. ¿Para qué? Para mostrar, sí, que en donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Cómo le ponemos? Porque las prédicas hasta yo me olvido. Donde está el tesoro, ahí está lo propuesto en el corazón. Donde está escuche, donde está el verdadero tesoro, ahí está lo que está escrito en el corazón. ¿Le cachó? Repito, donde está el tesoro, ahí está lo que su corazón se propone. Se propone hacer todo lo bueno. Por eso es una bendición ver lo que esté aquí. Porque lo que usted está haciendo, lo que está a través de su bebé, está haciendo en todos nosotros. Y Dios está haciendo a todos nosotros. Cambiando. Nosotros no tenemos aquí escrito, no tenemos aquí escrito, me propongo, sino aquí tenemos escrito, está escrito. Está escrito, soy un tesoro. Y a pesar de que me mueva todo mi sistema endocrino, yo le pongo lo que Dios me fijó. Porque antes de que nazca, Él vino con un propósito. Porque antes de que yo nazca, cuando vine al vientre de mi madre, estuvo la diestra del Señor, me formó el Señor, me hizo el Señor, me habló el Señor, me tomó con su diestra, me levantó con su diestra, fui obra de sus manos, porque nací no de su mano, sino de la cercanía de su corazón, y no se propuso traerme al mundo, sino escribió lo que yo estoy escribiendo. Yo en mis hijos y en la casa del Dabar, yo estoy escribiendo lo que él me está escribiendo, no lo que yo me propongo. Porque si yo me propusiera darles trabajo, techo y empleo, les trataría como a qué, les trataría como esclavos y me esclavizaría. Pero si yo escribiría, tarde o temprano, el corazón llevaría una escritura. Todo lo que su corazón se proponga y no lo logre, tiene un cambio, un escrito está.
para que eso que se escriba. Entonces, ¿qué se propuso Dios? En mi ira no entrarán en mi reposo. ¿O qué escribió Dios? Efesios capítulo 2. Aquí vamos con el problemita. 5 minutos le voy a traducir el problemita porque es un problema de obra, no es un problema de intención, es un problema de obra. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros éramos. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los hijos de la desobediencia? Véles a sus hijos. Me propongo y no cumplo. ¿Cómo? Si yo te he enseñado toda la vida, si yo te he dado lo mejor, si yo te he dado toda la educación buena, si yo te he dado dinero. ¿Cómo? Si tú eres cristiano, que si tú eres del poder de Dios, si tú tienes todas las cosas, ¿por qué no? Y el hijo, todos los días recibiendo ¿qué? Recibiendo, me propongo, me propongo, me propongo, me propongo, me propongo, me propongo. Y llega un momento en que todo lo propuesto, todo lo sacado del aire, ¿qué sacaron de mí? ¿Acaso no se ha propuesto con sus hijos? ¿Acaso sus hijos también no se han propuesto? ¿Y qué hace? ¿Y en qué? ¿Y a qué ha terminado todo esto? En ira, en desobediencia. ¿Por qué? Porque llevan un título, hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Satanás? Fácil, el mismo. ¿Cuál es el espíritu de Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Por qué le tiene miedo a Satanás? ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo que hace es proponerse nomás. Quiere proponerse. Puede destruirle. Puede destruirle. Vino a matar, robar y destruir. Vino a matar, robar y destruir. Claro. ¿Pero qué vino a matar y robar y destruir? ¿Qué? Lo que se propuso. Vino a matar, robar y destruir lo escrito. Entonces, entonces ahora estamos en esos 40 días. Le llevó a Moisés arriba. ¿Y qué vio Moisés arriba? ¿Qué vio? ¿Vio lo escrito o lo propuesto? Vio, vio lo escrito. El mismo dedo de... Exacto, entonces ahí confrontó, exactamente, ahí confrontó lo escrito con lo propuesto. Ya. ¿Y de dónde escribía? De su corazón. ¿Y qué escribía? ¿Qué escribió Dios? Claro, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera propuesta del Señor? Es la primera propuesta del Señor. No, no, no sé si me explico. Pero si ve, para sanar, ¿a dónde tiene que llegar? A su sistema endocrino. Yo con mi estómago siempre le he dado. Todo, no hay en la humanidad no hay ningún cuerpo sano. La sanidad, la salud es una utopía. ¿Quién es sano?
Todo el mundo tiene alguna enfermedad, todo el mundo tiene alguna parte de su sistema endocrino fallándole, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué quiere estar sano? Si en el momento que sane una cosa le va a aparecer otra cosa. Pero ¿cuándo se va? Y mientras más, ahí se va a proponer, y ahí sí se propone todo. Empiezan las propuestas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando se daña el sistema endocrino, empieza la propuesta, me voy a portar bien, voy a trabajar más, voy a leer más la Biblia, voy a comer mejor. Ah, ahí está usted. Véase al espejo. ¿Eh? ¿Y eso cree que le afecta a usted? Le afecta a sus tesoros. ¿Y por dónde cree que le va? ¿Y por dónde cree que le va a coger más? ¿Porque a usted le duele la cabeza? ¿O porque se muevan sus tesoros? Mm. Y entonces, eh, entonces, lo peor de todo es, me propongo. Eso es lo que hicieron ellos. Porque me propongo, ¿qué produce? Ah, hijos de desobediencia. Efesios del 2:13. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia, por cierto? ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? ¿Quién desobedece? Pregunta, pregunta. ¿Quién desobedece? ¿Desobedece a Dios o obedece a lo que se propuso y no pudo hacer? ¿Sabe? No es. La peor desobediencia es la desconfianza. Repito, en la Biblia no existe la palabra desobediencia sin que vaya de la mano de la parte de la desconfianza. ¿Cuándo desobedece? A ver, pregunta, qué es más difícil, por Dios? Meterse en drogas o estar sin drogas? ¿Qué es más difícil? Meterse en drogas es más difícil, pues. Meterse, pues. Ah, meterse en drogas es más difícil porque usted cuando sabe que es un tesoro, cuando sabe que es un hijo, cuando sabe que tiene alternativas, cuando sabe que es, no, bueno, dejémosle las drogas tal vez. ¿Qué es más difícil, pecar o ser santo? Fácil, claro, pues. ¿Cuál? Cuando eres un santurrón, no eres hijo, ay sí, pues tienes que ser santurrón. Pero el ser santo me sale por los poros, pues. Pregúntele a un bebé. Pero si todo, pero si todos los días, desde el vientre, si todos los días en la vida le dicen que tienes que obedecer, qué le hacen perder? ¿Qué pierde? Pierde la confianza. ¿En quién pierde la confianza? En él mismo, pues. O sea, si pierdo la confianza en mí mismo, no sé ni quién soy, pues me voy a meter en algo que no sé ni algo que no quiero, pues. Y ahí todo mi sistema endocrino, ¿qué me va a decir? Y él, ira. Véale a un, véale a un impío, véale a un pecador si no es un iracundo. Véale a una santurrona si no es una amargada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí ve? ¿Qué está haciendo el sistema endocrino? Puede estar toda la vida purificándose. No. Qué está haciendo Dios? Fijando exactamente que lo que usted se propuso no es proposición, es lo que escribió, lo que es, está escrito. Y aprendiendo y que aprenda a ser hijo. Porque su hijo vino con la escritura, soy hijo. Pero usted, ¿qué hace? Le agarra y le borra. Por cada vez que me propongo, le borró eso. Entonces, Dios será un Dios que mienta, un Dios que se proponga. En mira no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes?
Los hijos de ira y los hijos de desobediencia, pues. Entonces, ¿cuáles son los hijos de ira y desobediencia? Los hijos que se proponen como Satanás. Satanás va, o sea, qué absurdo, ¿no? Si usted sería, Satanás es sabio, pues, pero usted no necesita ir a primer grado. Si fuera Satanás, qué absurdo pelear contra Dios. Pero, imagínense, ahora yo del otro lado, yo pues, ¿cómo voy a pelear contra Dios? Pero ¿cuál es mi peor herramienta? Me propongo, pues. Y el momento que me propongo, ¿qué pasó? Claro, el momento que me propongo, ¿qué pasó? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está saliendo? Está saliendo aguas. Está saliendo toda su enfermedad el rato que me propongo. Me propongo, me propongo. Y ahí comienza a hablar. Cuando dice la tiroides, me propongo. ¿Qué está diciendo la tiroides? Cuando dice sus palabras, me propongo. Cuando dice el estómago, me propongo. ¿Qué dice? Exacto, porque lo que se está proponiendo, ¿qué? Lo que se está proponiendo es levantarse un cáncer, lo que se está proponiendo es irritarle, lo que les está proponiendo es quitarle la voz, lo que se está proponiendo es ponerle nódulos, lo que se está proponiendo es taparle, lo que le está proponiendo es dañarle su cuerpo. Exacto. O sea, ustedes son más sabios, o sea, ustedes son hijos de Dios, exactamente. Ahora, imagínense estas semanas. ¿Qué tal? Que los que usted más quieren les diga me propongo y no hagan, y no respondan. Y comiencen a fluir esas aguas de rencilla. Y, y comienza ese cuerpo Pero un hijo de Dios tiene la capacidad ¿de qué? De escribir, de transformar, de fijar. Y no, fijar contienda. Pero tampoco agachar la cabeza. No fijar amargura. Pero tampoco, ay, yo soy santo, no me enojo. Me enojo con lo que me debo, me enojo con me enojo. Entonces, Dios, ¿con quién tuvo ira? Tuvo ira. ¿Contra quién tuvo ira? Contra los hijos de desobediencia, contra los hijos de ira. Pero, ¿qué estaba haciendo? Si, en lugar de hijos de ira, ¿qué estaba levantando? David, ¿qué está diciendo? Porque David fija un día, dice, ¿qué está haciendo David? David está diciendo, soy un tesoro. ¿Qué está diciendo? Eres mi padre. ¿Qué está diciendo? Entro a tu corazón. ¿Qué está diciendo? Conozco mi corazón. ¿No entrarán en qué? Léalo. ¿En tiempo de qué estamos? Claro, y por eso, miren, ahí está. ¿Dónde estamos? Salmo 95. Escu escuche. En el último, 95:11. ¿Está en tiempo de escritura o no está en tiempo de escritura? Escuche, ¿está en tiempo de juramento o no está en tiempo de juramento? ¿Y el juramento qué es? ¿Una promesa o es una escritura? Y entonces la escritura, ¿por qué les llevó los siguientes 40 días? ¿A dónde les llevó? Les llevó al corazón, les llevó al lugar de los tesoros, les llevó nuevamente por parar, por determinar, por nuevamente cambiar ese sistema endócrino, por cambiar esa enfermedad, esa pestilencia. Porque, porque todo eso se transforma en una obra de las manos. Ya con esto concluyo. Todo lo que el sistema endocrino, todo lo que mueven esas aguas se transforma en una obra de las manos. Y esa obra de las manos, ¿en dónde se clava? Se clava en su casa, en su construcción. Y la obra de las manos se llama hijos, pero la obra de las manos se llama hijos de desobediencia. El día 10,
¿Qué pasó con la obra de las manos? ¿Qué pasó con la obra de las manos? El día 10, escuche, si no, no me va a creer. El día 10, toda la obra de las manos de los hombres se vino abajo, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la peor de todas ellas? Fue la contienda y el poder. Todo eso, ¿en qué se convirtió? Obra de las manos. Y ahí, y todas las obras de las manos de David, de Salomón y todos ellos. ¿Me explico? Pero ¿cuál era la obra de Dios? ¿Cuáles eran los tesoros? ¿Se llevaron o no se llevaron todos los tesoros? Arrasaron todos los tesoros. Los que ellos se propusieron en su corazón. ¿Pero qué? ¿Pero qué quedó? El tesoro más. ¿Quién? Por eso. ¿Cuál fue el tesoro más grande? El hijo. El hijo. Así que estamos 40 días. Estamos, todavía nos faltan unos días para completar. Pero tenemos lo propuesto en el corazón. Y verá que nos llegamos. Ahora, lo que se propone, ¿en qué se convierte? Se convierte en una provocación. Pero eso, el próximo domingo, ese es el peor de todos. Pero bueno, ya encontramos uno. Y ese vamos a orar. Si con ese le damos a lo que usted se ha propuesto, ya está.